Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando Silleros Viajeros, Izaskun Benito, de sillerosviajeros.com, en radioviajera.com. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Silleros Viajeros, el podcast de turismo accesible, de turismo inclusivo, de turismo para todas las personas de Radio Viajera. Aquí arranca nuestro programa de hoy. ¿Habéis estado alguna vez en una ciudad medieval? Si os gusta esta temática, os recomiendo que viajéis a Carcassonne. Es una ciudad ubicada en la parte suroeste de Francia. Se trata de una antigua ciudad medieval que, hacia finales del siglo XIX se reconstruyó íntegramente y se convirtió en la ciudad amurallada más grande de toda Europa. Para que os hagáis una idea, tiene una doble muralla que rodea toda la ciudad de más de 3 kilómetros de longitud y protege ese interior de la antigua ciudad o ciudadela, en cuyo interior vais a encontrar un entramado de callejuelas estrechas, casas de piedra y, por supuestísimo, su imponente castillo. Es una de las ciudades francesas más visitadas, tiene en torno a unos 3 millones de turistas al año y está en el sureste, en la parte más próxima a Cataluña, así que una gran parte de esos viajeros son catalanes y es bastante habitual encontrar que allí se puede hablar castellano sin ningún tipo de problema, a diferencia de otras zonas de Francia donde quizás el francés es lo tienen evidentemente arraigado porque es su lengua materna y les resulta complicado hablar otros idiomas. Quizá en inglés puede ser más sencillo. En esta zona en general se habla y se entiende perfectamente el castellano y esto a veces es un plus, ¿no? Cuando no manejas otro idioma. ¿Cuándo visitar Carcassonne? Pues la verdad es que es una ciudad que yo creo que en cualquier momento del año la vais a poder visitar, pero nosotros elegimos el puente de diciembre porque tienen mercadillo navideño y porque, así en cierto modo, pues matábamos 2 pájaros de un tiro. Vamos a empezar hablando sobre dónde dormir. Nosotros nos alojamos en una especie de complejo turístico, se llama Cerise Carcassonne Sud. Es como, para que os hagáis una idea, parece una residencia estudiantil. Es un lugar con varios bloques de edificios, ¿vale? Y en cada uno de esos edificios, hay alojamientos turísticos de diferentes tamaños, de diferentes capacidades. En nuestro caso elegimos, evidentemente, un apartamento adaptado y la verdad es que fue todo un acierto. Era una especie como de loft muy amplio, muy grande y en el mismo salón, estaba todos los servicios, ¿no? El salón, la cocina, una cama grandísima de 1,80 m de altura, de anchura, y un sofá cama que, que tenía capacidad como para 2 personas. En total este apartamento tenía capacidad para 4 personas. En nuestro caso éramos 3. Pero como os digo, podrían perfectamente estar alojadas 4 personas y realmente había muchísimo espacio, ningún problema para poder manejarse con la silla de ruedas. El baño además es muy amplio también y aunque,
Es cierto que no estaba al 100% adaptado, sí que reunía, bueno, pues unas condiciones más o menos óptimas. Era muy amplio, con posibilidad de giro de la silla de ruedas. La ducha estaba a cota cero y estaba colocada justo al lado del inodoro. Entonces había espacio de transferencia sin ningún tipo de problema al inodoro. Sí es cierto que la ducha no tenía asiento y nosotros, bueno, pues utilizamos el inodoro como el propio asiento, ¿vale? Había barras, una de las barras fijas en el lado contrario del de acercamiento en el inodoro, pero no había barra abatible por el lado contrario. El complejo además, como os digo, tiene diferentes edificios de apartamentos turísticos y tienen servicios comunes para todos los apartamentos. Por ejemplo, había en el mismo bloque donde nosotros estábamos, en el apartamento que nosotros teníamos, que era un apartamento en planta baja con acceso a cota cero, bueno, pues en esa misma planta baja, además de otros apartamentos, había también piscina climatizada y sauna, por ejemplo. Es cierto que estaban a cota cero, como os digo, pero no tenían grúa o no tenían rampa de acceso para el interior de la piscina y la sauna era muy, muy estrechita para poder entrar con silla de ruedas. Pero bueno, si os levantáis o si andáis puntualmente o si tenéis mucha destreza para poder bajar de la silla al suelo, podríais perfectamente utilizar la piscina climatizada. También en el edificio de recepción, que estaba justo enfrente al de los apartamentos donde nosotros estábamos, pues estaba la sala de juegos, había una biblioteca y bueno, está bien porque bueno, si quieres descansar a lo largo del día algún ratito para venirte al apartamento, pues mientras unos descansan, otros pueden jugar. Nosotros, por ejemplo, con el peque, con Fran, mientras Kitty descansaba, Fran y yo pues aprovechábamos las tardes un ratito para jugar en ese salón de juegos. El recinto además tiene un punto a favor y es que tiene aparcamiento gratuito para los clientes y esto está fenomenal porque en muchas ocasiones cuando vas de vacaciones a un lugar muy muy turístico donde hay una presión turística importante, pues hay veces que tienes que estar pagando aparcamiento y te cuesta más a veces que duerma el coche a que duermas tú. Entonces podéis dejar el coche allí sin ningún tipo de problema porque además andando o rodando hasta la zona de la Ciudadela, que es la ciudad antigua, o a la parte nueva de la ciudad, pues tendréis escasos 10 minutos andando, o sea, está bastante bien ubicado. Bueno, en cuanto a qué visitar, por supuestísimo, la Ciudadela o la ciudad medieval, así es como se conoce a toda esta zona amurallada, y es el principal atractivo turístico de Carcassonne. Desde lejos ya os va a impresionar, a nosotros nos impresionó el tamaño de sus murallas y su imponente castillo, parece realmente una fotografía. Parece que nos estamos adentrando en otra época. Se entra a la Ciudadela a través de un puente levadizo que da acceso al interior y una vez pasado este punto, bueno, pues yo os recomiendo que os acerquéis a la oficina de turismo. Está nada más entrar, a mano derecha. Tiene dos entradas, la entrada principal no es accesible, pero en el lateral veréis que tienen indicado el pictograma de la silla de ruedas y podréis entrar sin ningún tipo de problema. Allí os van a facilitar información sobre actividades para hacer diferentes tipos de visitas guiadas, talleres infantiles para los pequeños si vais con chiquillos y bueno, pues información sobre la accesibilidad de los diferentes lugares que podréis visitar, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, nosotros, por ejemplo, reservamos una visita guiada en castellano para una mañana y un taller de lucha de caballeros para Fran por la tarde. Podéis visitar, por supuestísimo, la ciudad por vuestra cuenta, pero siempre se pierde un poco esa información. Teniendo en cuenta que además hay muchas guías turísticas en castellano, yo os recomiendo que lo hagáis porque vais a conocer mucho más y mucho mejor la historia de este lugar de una forma pues más amena, más curiosa. La visita viene a durar como una hora, más o menos, y bueno, da comienzo en el foso que hay entre las dos murallas de la ciudad. A partir de ahí, pues empezaréis a callejear entre sus calles angostas y finalizaréis la visita en la iglesia. Durante todo el recorrido en general no vais a tener problemas de accesibilidad porque aunque es una ciudad medieval, al estar restaurada el suelo está empedrado, pero es un empedrado bastante llano.
Es cierto que nosotros fuimos con handbike eléctrica y eso siempre, bueno, pues nos da una mayor independencia. Alguna de las calles sí que tiene pendiente algo pronunciada, entonces puede que necesitéis ayuda si vais con silla manual. Si vais con una silla eléctrica, si vais con una handbike eléctrica o si vais con scooter, yo creo que os vais a poder manejar prácticamente en los recorridos de forma autónoma, sin ningún tipo de problema. Si vais con silla manual, sí que es probable que necesitéis que os echen un capote. Como os decía, durante todo el recorrido en general, más o menos, va a ser cómodo, lo vais a poder hacer de forma autónomo. No se entra en las visitas guiadas a ninguno de los edificios, a excepción de la iglesia, al final de la visita. Y bueno, en la iglesia en sí misma, todo el recorrido es en una única planta, pero en la entrada sí que hay un pequeño escalón de subida y de bajada, como un peralte, ¿vale? Como un escalón que han puesto en la entrada para evitar que entre el agua. Entonces, bueno, puede ser un poquito incómodo y aquí sí que a nosotros nos tuvieron que echar una mano para poder acceder, ¿vale? Pero una vez que estamos dentro, la verdad es que merece la pena el esfuerzo, porque si además tenéis suerte que os sale un día soleado, como nos tocó a nosotros, el espectáculo del color que proyectan las vidrieras en el interior de la iglesia es impresionante. Merece la pena que lo viváis. Bueno, como os digo, durante la visita no se incluye la visita al interior del castillo, ¿vale? Pero lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta si queréis. Nosotros fue lo que hicimos. Sí es importante que sepáis que, bueno, el castillo en general no es accesible para personas con movilidad reducida, más allá de lo que es el patio central. En esta zona del patio central y en la planta baja hay baño adaptado, pero todo el recorrido tiene escaleras y no es accesible. Punto a favor en este aspecto es que la entrada a la persona con discapacidad y a sus acompañantes, o a su acompañante, en nuestro caso, como éramos Fran, como era pequeño, bueno, entró gratuito, y yo como acompañante de Kitty también entré de forma gratuita. Entonces, bueno, está bien porque en ese aspecto no te cuesta dinero, y sin embargo sí que Fran y yo hicimos el recorrido por el interior del castillo. Como os digo, no es en absoluto accesible, porque hay muchísimas escaleras para subir a las almenas, para recorrer la parte superior del castillo. Es un recorrido bastante largo. Si no tenéis problemas de movilidad, merece la pena que lo hagáis, es muy bonito, pero si tenéis problemas de movilidad reducida, es complicado, y con silla de ruedas es imposible, ¿vale? Como os decía, la accesibilidad en la Ciudadela, bueno, nosotros en un primer momento íbamos como con miedo, pensando que al ser una ciudad medieval y que estaba en una colina, pues bueno, que iba a ser materialmente imposible manejarnos con la silla, y sin embargo, como os digo, en general, nos pudimos manejar de forma, bueno, más o menos autónoma, ¿vale? Sí es cierto que la mayor parte de las tiendas y locales comerciales tienen escalones en la entrada. También algunos de los bares y restaurantes pues tienen escalones en la entrada. Pero bueno, en general, por ejemplo, en la parte de restauración es menor el problema, porque la mayoría de ellos tienen terraza. Y entonces, bueno, pues si hace buen tiempo, si hace calor, pues está fantásticamente bien. Y si hace fresquito, como estuvimos nosotros, que era invierno, que era, bueno, el puente de diciembre, pues tampoco genera demasiado problema, porque suele haber estufitas, y si el día está soleado, pues se está a gusto, ¿vale? Después, entre la ciudad medieval y la zona más nueva de Carcassonne, hay una serie de callejuelas que tienen muchísimo encanto, en las que vais a poder transitar más o menos de una forma cómoda, y sobre todo os recomiendo que no os marchéis de allí sin probar el cassoulet. Es un guiso muy típico de allí, hecho a base de alubias y de carne. Hay de diferentes tipos, los hay con carne de pollo, con carne de conejo, de cerdo. Todos ellos son buenísimos. Es un plato muy potente, muy calórico, y que viene fenomenal para recuperar energías y abordar un día así como importante. Si vas en invierno, desde luego es el plato ideal. En esta zona de tránsito, hay un museo que a nosotros nos resultó muy curioso. Es el Museo del Ejército. Es accesible para silla de ruedas.
Y bueno, pues allí suele estar Manuel, que es un descendiente de españoles, está en la entrada y bueno, a nosotros nos contó en detalle toda la información que había en este museo. En concreto, nos contó en detalle los diferentes tipos de trajes que ha habido en las milicias francesas a lo largo de los años. A Fran le encanta la historia y la verdad es que pasamos un rato muy, muy entretenido. Si vais en diciembre, os recomiendo que os acerquéis a ver el mercadillo navideño. Durante todo el mes de diciembre, en la Plaza Gambetta, que ya es la zona nueva de la ciudad, está este mercado navideño tan típico en estas fechas en muchísimas ciudades europeas. Y este de Carcassonne, en concreto, es uno de los más famosos en Francia. En el centro hay una pista de patinaje sobre hielo. Podéis alquilar allí los patines, si tenéis patines os podéis llevar los vuestros propios, y alrededor de la plaza, o sea, de la pista de patinaje, vais a encontrar una plaza llena de casetas y de puestecillos, que en este caso sí es cierto que la mayor parte de esos puestecillos son gastronómicos. Hay muy poquitos con artesanía y no encontramos ninguno con elementos decorativos navideños, ¿vale? En el fondo nos vino bien, porque oye, mira, menos trastos que nos traemos para casa, ¿vale? Pero bueno, está muy bien, tiene mucho ambientillo para tomarte unos vinitos, degustar ostras, quesos franceses. Bueno, está fenomenal. También en esta época del año vais a encontrar lo que ellos llaman la magia de Noel. Está hasta el 24 de diciembre, si mal no recuerdo, y es una plaza entera en la que han planteado como una especie de parque temático en torno a la Navidad. Para que os hagáis una idea, ¿os imagináis estas bolas de nieve que tenemos a veces, que movemos en nuestras manos y que dentro sale como una especie de, da la sensación de que está nevando dentro de esas bolas que tienen agua y en su interior pues tienen estampas navideñas? Bueno, pues esto es algo así, pero a lo bestia, grandísimas, ¿no? Estas bolas son muy grandes y en su interior pues hay diferentes tipos de escenas navideñas, desde osos polares, hadas y duendes, Papá Noel, casitas de Navidad, muñequitos de jengibre, ¿vale? Son trineos, vais haciendo un recorrido como un paseo entre pasillos y a derecha y a izquierda vais a encontrar estas bolas que aparentan ser de cristal, son de plástico, son bolas hinchadas de plástico y en su interior este tipo de escenas navideñas. La verdad es que es un recorrido súper bonito para tirar unas fotos con las luces, sobre todo por la noche, y si vais con niños pequeños es una maravilla. Pero bueno, si sois mayores y sois adultos y os gusta la Navidad como nos gusta a nosotros, la verdad es que lo vais a disfrutar muchísimo. También en Navidad, otro de los atractivos de esta zona es una feria recreativa que tienen a base de toboganes de hielo, toboganes gigantes, noria de Navidad, tío vivos, y todos ellos, bueno, pues tematizados un poco en tema relativo a la Navidad. Así que, bueno, lo mismo, si vais con niños tenéis que hacer allí una paradita y si no, bueno, pues bien merece la pena dar una vueltecilla y empaparse de ese espíritu navideño. Fuera de la Navidad, ¿qué podemos hacer con silla de ruedas en torno a Carcassonne? Bueno, pues a poquito más de media hora tenéis la cueva de Cabrespín. Es una magnífica cueva, considerada una de las 10 más bellas de Europa. Tiene una profundidad de unos 250 metros y un volumen de 1.600.000 metros cúbicos. O sea, es impresionante. Allí vais a ver estalactitas, estalagmitas y coladas de millones de años. Nosotros nos quedamos impresionados porque nos comentaron que un centímetro, para hacer un centímetro de, lo mismo me da estalactita que estalagmita, de estas formaciones, la creación de un centímetro cuesta unos 100 años en producirse. Y allí vais a ver algunas formaciones de metros de longitud. Así que, bueno, nosotros nos quedamos impactados porque dijimos la cantidad de años que hay aquí metidos creándose esta joya natural. Es una auténtica maravilla. La mayor parte de la ruta es accesible para silla de ruedas, han instalado pasarelas y bueno, pues os vais a poder manejar sin ningún tipo de problema. Sí que es cierto que hay un punto al que, bueno, si vas andando puedes descender a través de unas escaleras. Evidentemente no hay acceso si vas con silla de ruedas, pero realmente lo que se ve lo ves exactamente igual desde la pasarela, O sea que tampoco te pierdes tanto si no puedes bajar. Durante todo el recorrido
te dejan una audioguía, bueno, una especie de móvil, ¿no? De pequeña tablet, donde tú vas seleccionando lo que quieres escuchar, que está, en realidad te dan la explicación de lo que tienes justo delante, y algunas de estas pistas que podéis ir escuchando las podéis también ir viendo. Van acompañadas algunas de ellas de imágenes en esta especie de tablet o de teléfono, ¿vale? En el exterior hay aseos que están adaptados, uno de ellos al menos es accesible. El interior, la visita dura como 1 hora. Bueno, en realidad podéis estar todo el tiempo que queráis, pero bueno, aproximadamente se estima que se necesita 1 hora más o menos. Así que, bueno, pues un poco porque lo tengáis en cuenta, que quizás antes de entrar tenéis que pasar al baño. Bueno, pues que sepáis que allí tenéis un baño sin ningún tipo de problema. También hay una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, así que bueno, pues nosotros no tuvimos ningún problema. Llegamos, aparcamos y directamente pudimos hacer la visita sin problema. Por ir terminando un poco con Carcassonne, comentaros un poco el tema de la accesibilidad. Ya os hemos dicho que suponíamos que siendo una ciudad medieval, bueno, pues que la accesibilidad podría ser algo justita, ¿no? Y sin embargo, pues la verdad es que nos sorprendimos, para bien y para mal, tengo que deciros. En el interior de la ciudadela pensábamos que iba a ser mucho más complicado manejarnos, y como os decía, el empedrado es un empedrado bastante llano, con lo cual nos resultó sencillo manejarnos por allí. Sin embargo, en la parte más nueva de la ciudad, la accesibilidad es un horror. Es un horror porque hay muy poquitos rebajes en las aceras, pero el problema no es ese. El problema es que las aceras están llenas, completamente llenas de coches que aparcan. En lugar de aparcar en la carretera, porque hay pocas zonas de aparcamiento, suben directamente los coches a las aceras. Y nos resultó sorprendente porque las matrículas de todos estos coches eran matrículas francesas. Parece que pues en Francia están más avanzados, o que en otros países nos da la sensación de que están más avanzados en materia de accesibilidad. Y sin embargo, pues al menos en esta zona, la falta de concienciación y la falta de respeto a los entornos urbanos, a las aceras, por parte de la ciudadanía allí nos impactó. No nos había ocurrido. Nos dio la sensación de que estábamos retrocediendo a España a los años 70 o los años 80. Así que, bueno, pues ese aspecto sí es cierto que nos defraudó un poquito, y teníamos que estar yéndonos constantemente, bueno, pues por la carretera, porque evidentemente la silla no cabía en las aceras. A excepción de este punto, que sí es cierto que, como os digo, podemos decir que es un punto negativo, en términos generales es un destino que os recomendamos encarecidamente para que visitéis, sobre todo, como os digo, si sois amantes de la historia y en concreto de la época medieval. Así que, bueno, pues hasta aquí este capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de Carcassonne con nosotros y que, bueno, que lo vayáis a visitar. Os recuerdo, como siempre, que estaremos aquí en el próximo capítulo, que podéis compartir con nosotros vuestros viajes, vuestras experiencias. Estaremos encantados de daros voz en este espacio del turismo accesible para todas las personas. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones, 5 estrellas en iVoox, en iTunes, y podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Hasta muy prontito, hasta la próxima escapada. Un abrazo rodante. The dreams that you dare to, why